Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo, como siempre, estoy feliz de estar aquí, compartiendo con ustedes. Hoy, como ya saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha mantenido a la comunidad online en vilo, y que, confieso, a mí también me tiene intrigada: la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman. Sí, amigos y amigas, lo escucharon bien. Uno de los actores turcos más populares del momento, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, que tiene una legión de fans fervorosos, y que para muchos es un verdadero ícono, desapareció de Instagram. Y no me refiero a un simple parón en las publicaciones, a una ausencia temporal, o a un cambio de nombre. No. Me refiero a que su cuenta oficial, la verificada, la que todos conocíamos, la que era una ventana a su vida personal y profesional, simplemente, ya no existe. Así que, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar este enigma. Vamos a analizar las posibles causas, a repasar los detalles, a examinar la actividad previa del actor en la plataforma, y por supuesto, a dejar volar nuestra imaginación y especular un poco, ¿verdad? Porque de eso se trata. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este laberinto de conjeturas, un pequeño recordatorio para los que son nuevos por aquí: si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y si, como yo, son fanáticos de las teorías y los misterios, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Es la mejor manera de estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman corrió como la pólvora, ¿verdad? Fue un verdadero terremoto en las redes sociales. Empezó a viralizarse a la velocidad de la luz, los fans enloquecieron, las páginas de noticias y de Chimentos se hicieron eco de la noticia, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se preguntaba: ¿qué pasó? ¿Dónde está Can Yaman? ¿Por qué su cuenta ya no existe? Imaginen la situación. Un actor con millones de seguidores, un actor que constantemente estaba compartiendo fotos, vídeos, actualizaciones de su vida personal y profesional, un hombre que utilizaba la plataforma como una herramienta fundamental para conectar con su público. Y de repente, ¡puf!, la cuenta se esfuma. Es como si una parte importante de su identidad digital, de su presencia online, simplemente se desvaneciera. La primera reacción, obviamente, fue el shock, la incredulidad. ¿Qué había sucedido? ¿Un fallo técnico? ¿Fue hackeada su cuenta? ¿Él mismo decidió eliminarla? ¿Tuvo algún problema con Instagram? ¿Fue una estrategia de marketing premeditada? Las teorías comenzaron a llover, a multiplicarse, a expandirse como un virus. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp, los comentarios en otras redes sociales, todo se inundó de preguntas, de especulaciones, de conjeturas de todo tipo. Y la verdad, en un principio, no había ninguna información oficial que nos diera pistas sobre lo que realmente había sucedido. El silencio o la incertidumbre solo alimentaban la curiosidad y la especulación. Pero, como siempre, vamos por partes. Para entender mejor el panorama, para sumergirnos a fondo en este misterio, es fundamental recordar, o repasar, la actividad de Can Yaman en Instagram antes de esta repentina desaparición. ¿Cómo era su presencia en la plataforma? ¿Qué tipo de contenido compartía? ¿Cómo interactuaba con sus seguidores? Can Yaman era un usuario muy activo en Instagram. Prácticamente vivía en la plataforma. Compartía fotos de sus trabajos, desde las grabaciones en los sets de filmación, hasta los eventos de alfombra roja, las premieres, las entrevistas, las sesiones de fotos. Todo lo relacionado con su carrera profesional era documentado y compartido con sus seguidores. Era una forma de mantenerlos al tanto de sus proyectos, de generar expectativa y de promocionar sus trabajos. Pero no solo compartía contenido relacionado con su carrera. También era muy común verlo compartiendo momentos de su vida personal. Fotos de sus entrenamientos en el gimnasio, mostrando su dedicación y disciplina. Imágenes de sus paseos, de sus viajes, de sus momentos de relax. Fotos de sus reuniones con amigos, demostrando su vida social y su cercanía con sus seres queridos. Y por supuesto, fotos con su perrito, Romeo, que se había convertido en una especie de mascota de Instagram, y que despertaba ternura y cariño en sus seguidores.
Además, su cuenta era una ventana al mundo para sus fans. Era una forma de acercarse a ellos, de conectar con su público. Él interactuaba con sus seguidores, respondía a algunos comentarios, les daba me gusta a sus publicaciones y de vez en cuando hasta hacía transmisiones en vivo para charlar con ellos, para responder preguntas, para compartir sus pensamientos y sentimientos. Era una conexión directa, una comunicación bidireccional, que fortalecía el vínculo entre el actor y sus fans. En resumen, su Instagram era una parte muy importante de su conexión con el público. Era una herramienta valiosa para mantener informados a sus fans, para promocionar sus proyectos, para generar una imagen de cercanía, de autenticidad, de accesibilidad. Era una forma de construir y mantener una comunidad de seguidores leales, de mantener viva la llama de su popularidad. Por eso, la desaparición de esa cuenta, de esa herramienta, resultó tan sorprendente, tan desconcertante. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que esa cuenta, tan activa, tan valiosa, tan importante, desapareciera de la noche a la mañana? Las hipótesis, como les decía, son varias y ninguna ha sido confirmada oficialmente. Cada una tiene sus pros y sus contras, sus argumentos a favor y en contra. Vamos a analizarlas detenidamente una por una. La primera, y quizás la más plausible, es que haya sido un problema técnico con Instagram. Es sabido, todos lo sabemos, que la plataforma a veces tiene fallos, que sufre de errores técnicos, que puede presentar problemas de seguridad. Es posible, aunque improbable, que la cuenta de Khan haya sido afectada por un error, por un fallo en el sistema, por un hackeo, o por un problema de seguridad. Sin embargo, si fuera un tema técnico, lo más probable es que ya se hubiera resuelto. Las cuentas verificadas como la de Khan Yaman suelen tener un servicio de soporte más rápido y eficiente, un trato preferencial, una atención más personalizada. Los problemas técnicos suelen solucionarse en cuestión de horas o días. Y hasta ahora no ha habido ninguna explicación oficial por parte de Instagram, ni ninguna señal de que se esté trabajando para recuperar la cuenta. La segunda posibilidad es que la cuenta haya sido hackeada. Esto es algo que lamentablemente sucede con frecuencia en redes sociales, especialmente en cuentas de famosos, de personalidades públicas. Los hackers con malas intenciones, con objetivos oscuros, pueden intentar acceder a las cuentas de famosos para robar información personal, para extorsionar a los dueños de las cuentas, para pedir rescate a cambio de devolver el control, o simplemente, para generar caos, para causar confusión, para sembrar el pánico entre los seguidores. Sin embargo, si esto fuera el caso, y si Khan Yaman o su equipo hubieran detectado un hackeo, lo más probable es que ya hubieran hecho una denuncia formal, que hubieran contactado a Instagram para intentar recuperar la cuenta, que hubieran emitido un comunicado explicando la situación y pidiendo a sus seguidores que no hicieran caso a publicaciones sospechosas o extrañas. Pero hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial al respecto. La tercera teoría, y esta es la que más morbo genera, la que más conversación suscita, es que la cuenta haya sido eliminada por el propio Khan Yaman o por su equipo. ¿Por qué harían algo así? ¿Por qué tomar una decisión tan drástica, tan inesperada? Bueno, hay varias razones posibles, todas ellas con sus matices y sus implicaciones. Una de ellas podría ser una estrategia de marketing. Sí, lo escucharon bien. A veces las figuras públicas, los famosos, los influencers, deciden eliminar sus cuentas de redes sociales para generar expectativa, para crear un poco de misterio, para alimentar la curiosidad, y eventualmente para regresar con algo nuevo, con un nuevo proyecto, con un nuevo anuncio, con una sorpresa para sus fans. Es una manera de captar la atención del público, de generar conversación, de mantener a los fans enganchados, de despertar su interés. Es una estrategia que, si se hace correctamente, puede ser muy efectiva. Ya hemos visto casos similares en el pasado, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la moda, en el mundo de la música. Otra posibilidad, un poco más drástica, es que Khan Yaman haya decidido tomarse un descanso de las redes sociales. La vida de un actor famoso es muy intensa, muy exigente, con mucha exposición mediática, con mucha presión, con muchos compromisos, con muchas responsabilidades. A veces es necesario alejarse un poco del foco público, desconectarse del mundo digital, para proteger la privacidad, para cuidar la salud mental, para recargar energías, para enfocarse en uno mismo y en sus proyectos. Tomarse un respiro o alejarse de las redes sociales puede ser una decisión inteligente, una decisión necesaria, para preservar el bienestar personal y profesional.
También no podemos descartar que Can Yaman haya tenido algún conflicto con Instagram, o que haya roto algún tipo de acuerdo con la plataforma. A veces los famosos tienen problemas con la plataforma, por ejemplo por la publicación de contenido que infringe las normas de uso, que incumple las políticas de la red social. Y eso puede llevar a la suspensión, a la eliminación temporal, o incluso a la eliminación definitiva de la cuenta. Aunque en este caso lo más probable es que Instagram hubiera emitido una notificación, explicando el motivo de la suspensión. Y por último, y esta es una posibilidad más personal, más íntima, es que Can Yaman haya decidido cerrar su cuenta por cuestiones de privacidad. Los famosos, los actores, los cantantes, los influencers a menudo sufren ciberacoso, reciben comentarios negativos, ven su vida personal expuesta de manera constante, son víctimas de acoso, de insultos, de amenazas, de críticas destructivas. Quizás simplemente Can Yaman decidió poner un límite, decidió alejarse de ese mundo digital, de esa vorágine de comentarios y opiniones, para proteger su intimidad, para resguardar su vida privada, para vivir con más tranquilidad. Pero, aquí viene lo interesante. A pesar de la desaparición de su cuenta principal de Instagram, Can Yaman sigue teniendo actividad en otras redes sociales. Por ejemplo, sigue muy activo en Twitter, donde comparte información sobre sus proyectos, interactúa con sus fans, publica fotos y vídeos, y se mantiene en contacto con el público. Es una prueba de que el actor no ha desaparecido por completo del mundo digital. Además, existe una cuenta de Instagram no verificada, pero con mucha actividad, que podría ser manejada por él o por su equipo. Esta cuenta publica contenido relacionado con su carrera, con sus proyectos, con sus viajes y con su vida personal. Es posible que sea una cuenta secundaria, una cuenta alternativa, que se utiliza para mantener el contacto con sus fans, para compartir contenido exclusivo y para mantener viva la llama de su popularidad. Así que, ¿qué podemos concluir? La verdad es que sin información oficial es difícil saber con certeza qué pasó con la cuenta de Instagram de Can Yaman. Hay muchas posibilidades, desde un simple problema técnico, hasta una estrategia de marketing, pasando por un hackeo o una decisión personal. La incertidumbre es el ingrediente principal de este misterio. Lo que sí es seguro es que la desaparición de su cuenta ha generado mucha conversación, ha generado mucha especulación, y ha mantenido a sus fans en vilo, a la espera de una explicación, de una noticia, de una confirmación. La comunidad online está expectante a la espera de la verdad. Y como siempre, la incertidumbre y el misterio son ingredientes perfectos para mantener la atención de los seguidores, para despertar su interés, para alimentar la curiosidad. En resumen, hoy hemos analizado la misteriosa desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman. Hemos repasado las posibles causas, desde problemas técnicos hasta estrategias de marketing, pasando por un hackeo o una decisión personal. Hemos explorado las diferentes hipótesis, hemos analizado los pros y los contras de cada una de ellas. Hemos examinado la actividad previa del actor en la plataforma, hemos recordado la conexión que tenía con sus fans, y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones de esta desaparición. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasó realmente con la cuenta de Instagram de Can Yaman? ¿Cuál es la verdad detrás de este misterio? La respuesta por el momento sigue siendo un enigma, un secreto guardado, una incógnita sin resolver. Solo el tiempo dirá, solo el futuro nos revelará la verdad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya mantenido enganchados, que les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es la razón de la desaparición de la cuenta de Can? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué creen que pasó realmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, me encanta debatir con ustedes, me encanta saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. No duden en compartir sus ideas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis próximas publicaciones. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y, como siempre, manténganse curiosos. No dejen de buscar respuestas. Y sigan disfrutando del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.